Saluda en el nombre de Jesús. Este quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Van a escuchar los grillos sonando diferentes, los coquís sonando diferentes. Y es que seguimos bajo lluvia. Aquí en Puerto Rico y en gran parte del Caribe hay muchas vaguadas y estamos teniendo lluvias extraordinarias en todo este tiempo. Pero gracias al Señor tenemos electricidad firme. Para los que lo saben, aquí en Puerto Rico tenemos un problema de electricidad graso, donde a veces constantemente se está yendo la luz en diferentes partes de la isla y tenemos un año político y todos están proponiendo de que ellos van a resolverlo todo y que todo va a ser muy bonito. Mientras tanto, nosotros seguimos en pie de lucha y le decimos: Dios mío, danos la fuerza, provee la electricidad, que podamos hacer tu trabajo. Así que le damos gracias al Señor. Estamos en identidad de Dios, estamos en la parte 3. Y discutíamos el sábado pasado sobre que Dios se presenta por nombres. Los nombres son adjetivos y Dios no tiene un nombre per se que pueda describir todos los atributos que Él tiene. Por lo tanto, se le muestra a las personas según las áreas que Él quiere manifestarse y la persona puede entenderla. Habíamos leído en Éxodo, creo que el capítulo 4, cuando Dios le dice a Moisés, le dice: yo me mostré a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Todopoderoso. Entonces el nombre es Jehová. Y yo había dicho que el nombre de Jehová significa el Señor. Ahora estamos de vuelta. El nombre de Jehová significa el que por sí mismo se sostiene, el creador de todo. Hay varios significados, pero cuando Dios se le muestra a Moisés, habíamos tocado esto anteriormente y lo volvemos a repetir. Cuando Dios le da el nombre de Jehová, Dios le da el nombre no con vocales, sino con consonantes solamente. El nombre Jehová en español, Jehová en inglés, Yahweh en hebreo. Cuando Dios le da el nombre, no habían vocales. Estas vocales se le añadieron hace varios siglos atrás para poder pronunciarlo y dar y demarcar bien el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da el nombre a Moisés, Él le dice: mi nombre es es un suspiro. Cuando usted va a respirar, ese es el nombre de Dios. Entonces, cuando usted busca en la Biblia dice que Él es el aliento de vida. Por lo tanto, cuando un niño va a nacer, lo primero que dice, lo primero que pronuncia es el nombre de Jehová. El niño va a llorar así. Cuando una persona va a morir, suspira y pronuncia el nombre de Jehová en la muerte. Cuando la Biblia dice: todo lo que respira, alabe a Jehová, está diciendo: todo lo que respira, alabe a el Creador. Cuando Dios le dice esto a Moisés, Moisés le puede decir entonces al pueblo de Israel: tenemos un nombre. Y vuelvo y digo, no encapsules una definición en Jehová
porque la definición es larga. Señor, Creador, el que se sostiene por sí mismo, el yo soy. Es la forma en que Dios se les revela al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel va a ser su pueblo y va a representar a Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, se presenta de que Dios envía a su Hijo. Y cuando lo leímos en Lucas, cuando le dice a la Virgen María, y llamará su nombre Jesús, nosotros conocemos a Dios a través de Jesús. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Te va viendo de que tiene nombres, títulos, y cada nombre tiene un trabajo por hacer y representar, ya hecho, y ejecutar cosas. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros conocemos a Dios a través de Jesús. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios le dice a Moisés en el monte, dile al pueblo que se santifique, estén puros por 3 días, yo voy a bajar y yo quiero que ellos escuchen mi voz y yo quiero que ellos sepan cómo yo hablo para que no le quepa duda que yo hablo contigo. Cuando Dios baja, dice la Biblia que ellos cayeron espantados. Ellos le empezaron a decir a Moisés, habla tú con él porque perecemos. Yo quiero que usted vea ese momento histórico donde Dios baja y habla, el pueblo escucha la voz de Dios y entran en pánico, en terror, en temor, porque piensan que van a morir. Cuando cambiamos el momento histórico al Nuevo Testamento, Jesucristo baja y nace en un pesebre y nadie cae en pavor. Nadie cae pensando que va a morir. Inclusive, nadie se entera, sino los pastores, que los ángeles se aparecen y le dicen, ha nacido hoy en la ciudad de Belén el Salvador, el Mesías. Y lo vas a encontrar envuelto en pañales, en un pesebre. Me explica. Ellos van allá y le adoran. Mientras ellos están adorando a Jesús, todas las demás personas estaban en su casa, durmiendo, descansando. Nadie se enteró. En Éxodo, Dios baja y todo el pueblo se entera. En el tiempo de Jesús, ¿verdad? Los 4 evangelios que hablan acerca de esto, Jesús nace y nadie se entera. Usted va a ver manifestaciones de Dios diferentes. Y cada manifestación de Dios va hecha y va puesta a una característica de Él, su identidad, revelada a los hombres en un tiempo exacto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los tiempos son de Dios. Y hay un tiempo, que lo leímos, Génesis capítulo 1, hay un tiempo de la creación de la tierra. Después de ahí, Dios no tiene que estar creando más nada, porque todo, ¿verdad? Los árboles salieron con semillas, la hierba sale con semillas, el hombre se reproduce, los animales se reproducen, chévere. Ahora llega el tiempo con Moisés en Éxodo de que Dios baja y saca al pueblo y lleva al pueblo al desierto y hace un pacto con el pueblo para que ese pueblo lo represente en la tierra, en el plano carnal. Por eso es que le da territorio, la tierra de Israel,
Por eso es que le da nombre. Ustedes van a ser los hebreos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y cuando usted pasa el tiempo, pasan, ¿verdad?, los jueces, los reyes, y pasan los profetas mayores, los profetas menores, y llega Jesús. El tiempo en que llega Jesús, Jesús llega cuando Roma está en poder. Israel no tenía el poder. Roma está en poder. Y cuando Jesús nace, a los 12 años va al templo y se le pierde a María, y María vira para atrás, y eso se forma un revolú, y cuando ella viene a verlo, encuentra en el templo y él está enseñándole a los eruditos de la ley. María, como una madre responsable, como una madre que se supone, ¿verdad?, que, oye, el peso cae encima de ella y de José también, le dice: ¿qué tú has hecho? ¿Qué tú estás haciendo? Y Jesús le dice: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Me voy a adelantar porque es que necesito poder presentar este concepto para que la gente pueda ver Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Como dije, Dios bajó a hablar con el pueblo y el pueblo no quiso escuchar su voz. Cuando Dios baja en el santuario que Moisés hace, los sacerdotes salen corriendo porque nadie aguanta su presencia. Cuando se hace la inauguración del templo de Salomón, la gloria de Jehová baja, la Shekinah de Dios baja. Los sacerdotes salen corriendo, no aguantan la presencia de Dios. Cuando se muestra en Isaías que la gloria de Dios desciende, los sacerdotes salen corriendo. Cuando Jesús se encarna, Jesús entra al templo y nadie sale corriendo. Espero que usted vea esto. El propósito de Dios siempre ha sido acercarse al hombre. Su identidad, dice la Biblia, Dios es amor. No es que tiene amor, Él es amor. Y el empeño y el desarrollo planificado excelentísimo de Dios para llegar a los hombres nos lleva hasta Jesús, que hasta cierto punto podría ser un choque cultural entre lo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque lo que no se logró con el hombre y Dios en el Antiguo Testamento se logra con Jesús de una forma bien diferente. Dios baja Antiguo Testamento y son pocos los que hablan con Él y nadie soporta su presencia. Jesús habitó, caminó por las calles, se montó en los botes, comió con la gente, cantó con la gente, hizo el sermón del monte y la gente fueron al monte a escuchar a Él. Cuando Dios fue a hablar desde el monte y la gente no lo quería escuchar, en Jesús la gente quería escucharlo. Yo quiero que usted vaya viendo que en la identidad de Dios, Dios busca todas las maneras en que nosotros podamos conocerlo, en que nosotros podamos acercarnos a Él, porque Él primero se acerca, y nosotros podamos ver de qué Él quiere, y busca todas las formas de que tú puedas tener un momento con Él. Es bien interesante porque Antiguo Testamento te dice, y los comentarios que voy a hacer ahorita, como dicen en Centroamérica y Sudamérica, no son para dañarle la teología a nadie. No es para yo llevarle la contraria, pero quiero presentar una realidad que choca, y para muchos pastores y para muchas congregaciones no saben qué hacer con esto. Antiguo Testamento dice: nadie puede ver a Dios
y vivir. Antiguo Testamento, cuando Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria, Dios le dice, no te puedo mostrar mi cara porque vas a morir. Estamos hablando de Dios Padre. Pues Moisés lo que logra ver es las espaldas de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús baja, se encarna y nosotros vimos su rostro. Y estoy citando la Biblia, nosotros vimos su rostro. Juan capítulo 1, verso del 13 en adelante. Vimos su rostro, vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Cuando llegamos al capítulo 14 de Juan, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, lo que está diciendo Felipe es, déjanos pasar por una experiencia mayor que la de Moisés. Porque a Moisés no le dejaron ver el rostro. Pero Felipe, atrevido que es. Atrevido. Entonces Jesús le dice, tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. Y aquí vamos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí hago una pausa. Antiguo Testamento, nadie lo podía ver. Nuevo Testamento, lo tenemos cara a cara. Y yo no quiero que mis amigos y compañeros teólogos se escandalicen, porque hay unas posturas con relación a esto, pero cuando Jesucristo resucita, Él resucitó y se le mostró a los discípulos. Y le vieron su rostro con su cuerpo glorificado. Y de igual forma, cuando Jesús sube al monte de la transfiguración, se lleva a 3 de sus discípulos a propósito, adrede, para que ellos pasaran por la experiencia. Y Él se transformó delante de ellos y tenía un cuerpo de gloria. ¿Qué significa transformó? Su apariencia física cambió a otra. Y ellos lo vieron. Antiguo Testamento, nadie lo podía ver. Nuevo Testamento, todo el mundo está viendo a su Hijo. Y su Hijo dice que si tú lo ves a Él, ves al Padre. Vuelvo y digo, no quiero entrar en los detalles de que sí, pero puedes ver al Hijo, pero no puedes ver al Padre. Simplemente quiero poner este punto. ¿Ok? Este punto. Porque en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel conocía a Dios, Jehová, Creador, el que se sustenta por Él mismo. En el Nuevo Testamento nosotros conocemos a Jesús, su Hijo enviado y el Hijo nacido. Yo quiero que usted vaya viendo esto porque es una historia de un amor profundo y exagerado que Dios siempre quiere revelarse al hombre y lo intenta de múltiples formas para entonces llevar a cabo su propósito. Por lo tanto, si alguna vez a ti te han dicho, tú no puedes llegar a Dios, tú no puedes alcanzar a Dios, tú le vas a decir a la persona, yo no necesito alcanzar a Dios, Él me alcanzó a mí. Yo no necesito encontrarlo, Él me encontró primero. Y por causa de ese amor tan extraordinario fuera de este mundo que existe, Él siempre me va a buscar. Yo quiero que usted lo vea. Si Dios no le interesara al hombre, no hubiese enviado a Jesús para que muriera en una cruz y pagara el precio del pecado y la muerte por nosotros. Si a Dios no le interesara que usted pudiera conocer su grandeza, pudiera conocer sus misterios, no nos hubiese dejado la palabra de Él escrita. No le hubiese revelado a los apóstoles, no le hubiese revelado a Juan en Apocalipsis, no le hubiese revelado a todas estas personas, no hubiese salvado a Pablo que predicó a los gentiles. Mire cuánto, vamos a hablar humanamente,
cuánto esfuerzo exagerado, cuántas personas múltiples a través de los siglos Dios ha tocado para que nosotros hoy podamos tener su palabra, podamos leerla, podamos pasar por la experiencia y no se deshizo en el tiempo de los hombres ni se extravió la palabra de Dios. Estamos hablando de que cuando usted agarra la Biblia, usted tiene historia escrita desde hace más de 3500 años atrás. Moisés habla de la creación del mundo, que se establece que son 5000 y pico de años, pero Moisés escribe 3500 años, 3000 y tanto atrás, y usted tiene todo este libro histórico, profético, inspirado por el Espíritu Santo a hombres y mujeres de Dios que todos en diferentes siglos escribieron, y las profecías están acordes unas con otras. Esto es, no me quiero desviar, pero la Biblia es, en inglés le llaman masterpiece. Es una obra de arte celestial. Hablando de promesas, profecías, acomodo, historia. Es algo espectacular. El libro más vendido en el mundo entero. Dios se presenta de esta forma. Yo quisiera leer algunos de los nombres en que Dios se presenta en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que usted vaya al internet, a través de Google, a través de Chrome, como usted quiera, o YouTube, que hay videos acerca de esto, y busque nombres de Dios en hebreo, que le den la traducción en español para que usted entienda lo que significa. Y quiero leer algunos nada más. Hay un nombre de Dios que se llama Elohim, significa poderoso creador. Adonai, el Dios que gobierna. Adonai y Elohim tienen un significado más profundo, pero te lo dan por encima. Yahweh Shalom, el Señor nuestra paz. Yahweh Jireh, el Señor proveedor. Yahweh Rohi, el Señor es mi pastor. Yahweh Tisidkenu, Dios nuestra justicia. Jehová o Yahweh Nisi, Dios nuestra, bandera, victoria. Jehová Rafa, el Señor nuestro sanador. Yahweh Shama, Dios siempre presente. Y lo voy a dejar, los nombres de Dios son muchísimos. Vamos a tocar unos nombres de Jesús en el Nuevo Testamento, pero quise leer estos porque en el Antiguo Testamento usted va a ver que a cada persona Dios se le muestra con un nombre. Si usted agarra cada nombre que Dios se presenta en Génesis, agarra su significado y lo pone en el mismo orden que aparece desde Génesis 1 hasta el último capítulo, hay un mensaje de Dios. Y esto es muy interesante porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, o sea, desde que Adán existe, se va pasando la historia hacia los otros, de boca en boca, para que conozcan a Dios y que conozcan cómo Dios se le presentó a ellos. Hay personas que dicen, pero eso de boca en boca, eso se pierde demasiado rápido, porque si yo tengo un nieto y ya cuando yo le vaya a contar al nieto, posiblemente yo no vaya a ver al bisnieto. Cuando usted lee la genealogía de Adán, la gente vivía 700, 800, 900 años. Y Adán tuvo la bendición, hace tiempo no estudio esto, pero tuvo la bendición de ver hasta la séptima, hasta la octava generación.
Y cuando usted busca a Noé, si no me equivoco, Noé, el papá de Noé es en la 9ª generación. O sea que todo lo que Adán vivió lo pasó a su hijo, a su nieto, y lo escucharon de él, a su bisnieto, a su tataranieto, a su tataranieto, a su tataranieto, si es así que se dice, a su tipo por el séptimo. Va entendiendo cómo va. So, cada uno de ellos presenció una gloria de Dios, y dentro de cada uno de ellos se resume un impacto de Dios que se pasa a las generaciones. Y cuando las generaciones más adelante suman todos los impactos de Dios y toda la identidad de Dios revelada, pueden conocer el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Por esto es muy importante que nosotros podamos compartir los testimonios y compartir estas experiencias que Dios nos ha dado a nosotros. Porque yo conozco a el Dios que liberta primero por éxodos, y como Dios envía a Moisés y caen las 10 plagas. Yo conozco, y vamos a usar el término de ciertos nombres, yo conozco a Elohim, que es el poderoso creador, por Génesis capítulo 1. Y cuando yo conozco a ese Dios Elohim, yo le digo a Dios, Dios mío, tú has creado, pero yo te he visto crear en mi vida. Por lo tanto, yo he visto a Elohim crear en mí. Mientras que primero lo vi creando en Génesis 1. Yo necesitaba Génesis 1 para poder entender a Dios. Adonai, Jehová Adonai, el Dios que gobierna. Adonai tiene un significado largo, porque significa el creador de todas las cosas. Creador del cielo y la tierra, creador del mar, creador de los animales, dueño y señor de todo lo que vive, y Él lo gobierna. Cuando yo veo esto, yo leo la Biblia y yo digo, yo vi como Dios juzgó a los hombres con Noé en el diluvio. Yo vi como Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo llevó a la tierra prometida. Él es el soberano, Él es Adonai. Y yo vi como Dios de un hombre hizo una nación que hasta el día de hoy está en pie. Los israelitas, los hebreos. Yahweh Jireh, el Señor proveedor. Podríamos estar hablando un buen rato acerca de eso. Pero yo vine a conocer a Dios proveedor cuando desde niño me hablaban acerca de José, que fue vendido por los esclavos, y en una tierra que no le pertenecía a él, de gentiles, allá Dios le proveyó todo lo que él necesitaba y lo puso segundo al mando de ese imperio. Yo vine a conocer al Dios proveedor por la mamá de Ismael, que cuando Sara la botó, ella iba a morir, se encontró con un ángel que le dio agua, y ella le llamó a ese lugar el pozo del viviente que me ve. Cuando seguimos hablando, ¿verdad? Yahweh Rohi, el Señor es mi pastor. Lo conozco primero por el Salmo 23. Y a mí me pasó una experiencia que marcó mi vida. Yo estaba en un momento dado en una iglesia y Dios me manda a dar una palabra. Y cuando doy la palabra para la iglesia y para el pastor era muy fuerte, porque no estaba pasando ni se veía que iba a pasar. La palabra se cumplió después, pero al principio difícil de digerir. Cuando yo voy a hablar con el pastor, me encuentro con una resistencia, me encuentro con una actitud
de sacar el cuerpo por completo. Cuando yo salgo de la casa del pastor, Dios me dice, sale de la iglesia. Él ya no es tu pastor. Esta ya no es tu iglesia. Yo salí con el corazón destruido. Destruido por varios días. Y le digo, Señor, necesito respuesta. Llamé a un pastor amigo mío y le dije, con el corazón en la mano roto, le dije, mira lo que me pasó, estoy destruido. Y el pastor me dice, Elías, Jehová es tu pastor. Nosotros somos la iglesia. Tú no te quedaste sin pastor. Siempre lo has tenido a él. Ese día, el Salmo 23, el Yahweh Rohi se hizo real en mi vida. Y estoy hablando de que cada nombre de Dios marca en nosotros una experiencia viva, una vivencia propia. Nadie te la puede robar. Eso se queda contigo. Y yo me pregunto, si tú que me ves y que me escuchas, si agarraras todos los eventos en tu vida y pudieras identificar el nombre de Dios como se manifestó en cada uno de ellos, podrías ver la grandeza de Dios en tu vida. Podrías ver quizás un mensaje de Dios. Porque a veces nosotros, los seres humanos, somos un saco de emociones. Somos un saco de emociones. Y a veces estamos firmes. Y a veces estamos hechos pedacitos. Y cuando estamos firmes, tenemos una fe inmutable. Y cuando estamos hechos pedacitos, tenemos que empezar a buscar la historia y todo lo que Dios hizo y repetirla para poder acordarnos de que Él es fiel. De que Dios no se mueve a base de mis emociones. Dios se mueve a base de sus emociones. Dios no se mueve a base de la habilidad que yo tengo. Dios se mueve en base a la habilidad que Él tiene. Dios no se mueve a base del poder que yo puedo tener o no tengo, sino que Dios se mueve en base a su poder, su reino y su gloria. Y nosotros constantemente tenemos que acordarnos de que el que me salvó, no me salvó y después dijo, vamos a ver qué tú haces, porque si falla, hasta aquí llegaste. El que me salvó está tan empeñado en que yo venza, que me hizo hijo y me dio su espíritu, su nombre, y me llenó de poder. Estamos estudiando identidad de Dios y una de las cosas que estoy presentando es que Dios no se quita, como mucha gente piensa. No, porque si yo fallo, pues Él me deja. Te voy a explicar algo. En un reinado, y lo puede buscar en la historia, reinados de Europa, Asia, África. En un reinado, la gloria del rey es su nombre. Su nombre es exaltado, su nombre es alabado, su nombre es mencionado, su nombre es el que va al frente. Él gobierna un país, pero su nombre es su gloria. Y si usted busca la historia y alguien hablaba mal de un rey,
y ofendía su nombre, probablemente el rey lo mandaba a matar. Porque su nombre merecía respeto y su nombre merecía honra. Hoy en día, nosotros no le tenemos el mismo peso a los nombres. ¿Por qué? Porque los nombres son repetitivos, los nombres pueden ser Juan, ¿cuántos Juanes hay? Pedro, ¿cuántos Pedros hay? Pero cuando usted busca en los tiempos de reyes, y aún todavía que tenemos reyes, ellos son bien distintivos en su nombre. Si se llama Juan, y en su generación han habido 2 Juanes, él se llama Juan el tercero, para que sea bien claro quién es él. No te confundas. Si es Alejandro, hubo uno que se llamaba Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, su nombre muy específico. Cuando Jesús resucita, paga el precio por el pecado y la muerte, derramando su sangre, resucita al tercer día, él le dice a los discípulos: se me es dado un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre toda rodilla se va a doblar. En Apocalipsis dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre único, su nombre lleno de gloria, su nombre, su identidad. Escucha lo que voy a decir ahora. Su iglesia, su novia. Él le dio el nombre a la iglesia. Su iglesia, su esposa legal. Él la defiende al punto que la viene a buscar. Y dice la Biblia que de su boca sale una espada que destruye a las naciones. Y Él viene a buscar lo que le pertenece. Yo quiero que tú vayas viendo que en esta realidad de reinos y en esta realidad de poder, el empeño que tiene Dios para salvar al hombre, para redimirlo, no es que es grande, es que lo que Él está haciendo, yo no sé si cabe en este mundo, porque se va por encima de todo lo que nosotros conocemos. Yo quiero que busquen conmigo en Colosenses capítulo 1. Y estamos hablando de identidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada uno de ellos se mueven de una forma muy especial y cada uno de ellos trabaja y ninguno de ellos tiene discordia con el otro, ninguno tiene competencia con el otro, ninguno está, quítate tú para ponerme yo, jamás. Es una coinonía perfecta porque es uno, Dios es uno. Así como la iglesia es uno. Y te voy a decir, pero que la iglesia no es coinonía. Escucha, la iglesia de Cristo es uno. No estoy hablando de los carnales, estoy hablando de lo espiritual. La iglesia de Cristo es uno. Eso lo vamos a tocar más adelante. Dice Colosenses capítulo 1, verso 15, y que está hablando acerca de Jesús. Ahora vamos a hablar acerca de Jesús. ¿Quién es Él? ¿Cómo Él se presenta? Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Lo vamos a dejar ahí por ahora. La gran mayoría de personas piensan que Dios está allá en el tercer cielo, sentado en un trono, mirando a la distancia lo que está pasando en el planeta Tierra. La gran mayoría de personas piensan que poder llegar allá, pues cuando muramos, porque eso está lejos, aquí dicen lejos con ansias locas. Y la percepción que tenemos de Dios es que Él es inalcanzable. Ahora, cuando leemos Colosenses, vemos un concepto completamente diferente al que tenemos en la cabeza. Todas las cosas, dice, fueron creadas por Él. Las que se ven, las visibles, las invisibles. Sean tronos, sean principados, sean gobernantes. Todo fue creado por Él. Ahora yo quiero aclarar y poner este punto bien claro. Todo lo que usted ve en este planeta salió de Él. Usted está siendo beneficiado en todo gracias a Él. Yo quiero que usted entienda esto. Yo no estoy hablando de iglesia, de salvación. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que todos los que estamos en este planeta, y aún se extiende y dice, aún las cosas invisibles. No voy a tocar esa. Puedo tocarla, pero no la voy a tocar. Todo el mundo, sea bueno, sea malo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, porque el Padre hace que llueva sobre buenos y malos, que salga el sol sobre justos e injustos? Todos reciben beneficios múltiples, porque todo lo que está en este planeta salió de Él, y sin Él no existe nada. Hasta ahí estamos bien. Sí, pues todo fue creado, el sol que sale, gracias Señor, la luna por la noche, la lluvia, el sereno, las estrellas, las matitas, el mango, el aguacate, la yautía, el ñame, las uvitas, las peras, tú sabes, y al que le gusta la carne, la vaca, sí, el steak, qué bueno, las pastas, las albóndigas, los shrimps, los camarones, los meros, el pescadito, qué bueno, todas esas cosas salieron de Él, que es un regalo de Él para ti, aunque no lo adores, aunque no lo bendigas, aunque no le sirvas. Él te lo está regalando. Tu vida, tu carne, tus ojos, tus orejas, tu pelo, tu piel, te lo regaló, salió de Él. Y eso lo podemos entender y decir, ok, sí, lo puedo aceptar. Ahora hay algo que acabamos de leer, que ese concepto les rompe la cabeza a todo el mundo. Todo lo que yo he hablado, que Él creó, existe dentro de Él. Los pecadores existen dentro de Él. El sol, la luna, las estrellas, el planeta existe dentro de Él. Satanás y los demonios existen dentro de Él.
Él es Jehová, el dador de la vida. Y quiero que tú entiendas este concepto porque estamos hablando de identidad de Dios. No se parece a la identidad de los hombres. Cuando Dios dice Dios es amor, nosotros no entendemos la magnitud de lo que es eso. Y vuelvo y digo, dice Colosenses capítulo 1, el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hay otra parte de la Biblia que dice, y fuera de Él no hay nada. Yo quiero que usted vaya viendo este concepto porque todos los nombres que Dios le da a los hombres que describen una cualidad, un propósito, una realidad de lo que Él es Él diciéndole a lo que existe dentro de Él, te quiero salvar. Para salvarte tienes que estar vivo. Una persona una vez me pregunta y me dice, ¿por qué la gente que es buena se muere rápido? Y la gente que son malas, eso duran y duran y duran y duran. Aquí en Puerto Rico dicen, hierba mala nunca muere. La persona me dice, ¿por qué Dios es así? Simple. Porque las personas que son buenas y le sirven a Dios, Dios se los lleva porque le pertenecen, porque tienen salvación, porque no van a morir. Pero al que practica la maldad, al pecador, al insolente, al prepotente, al que está sucio en delitos y pecados, Dios les tiende las manos de misericordia y a veces hasta les tiende los días para ver si hay la oportunidad que Él decida recibir a Dios y la salvación de Dios. Me encontré con una persona que yo conozco, quiero mucho. Su mamá, testigo de Jehová, una mujer aferrada a la fe, aferrada a la palabra. Cuando yo la conocí, me predicó, ella no sabía que yo era evangélico, como ellos dicen. Y pude compartir con ella, una mujer espectacular. Ella tenía como 70 años. Y compartíamos mucho la palabra. Y ella le da cáncer y muere. Esta persona que yo conozco es contemporáneo conmigo en edad. Y me dijo, este es otro. La primera es una persona, esta es otra persona. Y me dijo, ¿por qué Dios se llevó a mi mamá, que era una santa? Y a mi papá, que le hizo la vida de cuadritos a mi mamá, lo dejó vivo. Y yo lo miré y le dije, ¿tú crees en Dios? Y él me dice, yo no voy a ninguna iglesia. Y yo le dije, yo no te estoy preguntando si vas a una iglesia. ¿Tú crees en Dios? Y me dice, sí. ¿Tú crees que Dios ama? Y él hace como que, ay, ay, ay. Yo digo, ¿tú crees que Dios ama? Y dice, sí. Digo, ¿tú crees que Dios ama más de lo que tú amas a tu mamá? Me dice, sí. Y yo le dije, Dios ama a tu papá. Y le está dando una oportunidad. Me dice, yo no entiendo a Dios.
Y yo le digo, pero tú eres papá. ¿Tú tienes hijos? Y tú tienes hijos que te han faltado el respeto, tú tienes hijos que te han dado la espalda, tú tienes hijos que te han traicionado y tú los sigues amando. Y él se quedó pensando. Meses después, el papá de él entra a la iglesia, los Testigos de Jehová, y empieza a tener una vida real con Dios. Si alguien le da problema de que yo hable así de los Testigos de Jehová, y quizás usted no sabe, pero la teología de los Testigos de Jehová hace años cambió. Ellos predican. Digo, la vieja escuela son un poquito más reservados, pero están predicando hace tiempo de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús se encarnó, vivió entre los hombres, predicó la palabra de su Padre, fue crucificado y al tercer día resucitó. Y por causa de Jesucristo nosotros somos salvos. Eso lo están predicando los Testigos de Jehová. Y este hombre es un hombre ya de 70 y pico, cerca de los 80. Cuando yo llegaba a verlo, tenía un negocio, él me mandaba a buscar y yo iba a la parte de atrás del negocio donde él tiene una oficinita allí y se ponía a hablar conmigo a veces media hora, una hora y media. Un día yo salgo de la tienda de hablar con él y la hija de él, tiene más o menos una edad parecida a la mía, me dice, ¿tú entiendes lo que él hace contigo? Y yo dije, bueno, él habla conmigo, ¿sabes? Tenemos una buena amistad. Y ella me dice, no, él no hace eso con nadie. Y yo le dije, ¿de verdad? Me dice, yo estoy muy agradecida. Porque mi papá murió, mi mamá murió. Y yo veo que él está feliz. Se sienta a hablar contigo y se pone feliz. Ese hombre falleció de cáncer. Cuando nosotros buscamos a Dios, nosotros estamos imaginándonos que Él va a hacer las cosas de una forma. Nos imaginamos que Él hace las cosas de una forma. Y esperamos eso de Dios. Cuando tú buscas el Antiguo Testamento, no es así. Dios no planifica las cosas como hombre. Dios las planifica como Dios. Cuando tú te encuentras con Dios y empiezas a conocer ese Dios Adonai, El Shaddai, Jehová Rafa, Jehová Nisi, tú empiezas a ver una grandeza, un camino muy extenso, muy precioso, que te lleva a conocerlo a Él, no al modo humano, sino al modo divino de Dios. A Jesús se le da un nombre que es sobre todo nombre, para que a través de ese nombre nosotros podamos ser salvos. Así que seguimos hablando de la identidad de Dios y seguimos tocando el tema de los nombres de Dios. Vamos a entrar un poco más en la palabra y vamos a ir explicando cómo usted puede identificar la manifestación de Dios en su vida. Y yo puedo decir con mucha exactitud de que Dios se ha revelado a tu vida, pero lo has visto como hombre. No has podido identificar esa identidad de Dios revelada. Te voy a llevar de la mano para que tú puedas identificar y puedas ver que desde hace tiempo Dios se está manifestando tu vida, hablando a tu corazón, revelándote, guiándote, amándote de forma extraordinaria. Que la paz de Dios sea contigo y que Adonai, Jehová, Yahweh, el Todopoderoso,
te guíe y te revele aún más. Nos vemos el sábado próximo.